Vive la vida con bienestar. Muy buenos días, nos complace como siempre estar aquí como todos los domingos entre las 11 y las 12 del día, acompañándoles en familia con distintos temas que nos van surgiendo por muchas fuentes, por propuestas que nos hacen los oyentes, por la misma vivencia, por la cotidianidad de cada uno de nosotros, por las propuestas que hace la academia, en fin. ¿Cuál sería ese hilo conductor, esa línea con la cual nosotros nos vamos a mover en el día de hoy, en el programa que usted tan juiciosamente ha preparado para llevar al aire? Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes. Definitivamente es un tema que no es fácil, pero como siempre lo hacemos con muchísimo respeto porque lo que buscamos es dar algunas herramientas, ¿no?, a quienes estén pasando por una situación similar. Así que creo que esa va a ser un poco la línea, cómo enfrentar la muerte de un menor de edad y cómo quizás tener herramientas para vivir esta situación. Pues empecemos con un caso de la vida real, con la enorme gratitud, como siempre, a quien quiere contar una historia que no es fácil de contar. María Camila Lugo, madre de Juan Andrés, quien por un accidente perdió a su niño hace ya un poco más de 2 años. María Camila, gracias por aceptar la invitación en familia, por querer compartir su historia, pero además para que sepa que cuando un ser humano comparte una historia tan personal, lo que está haciendo es decirle al otro: lo que tú estás viviendo, yo lo he vivido, y yo sé que se puede vivir y que se debe vivir y que hay formas de transitar ese dolor. Le está uno entregando esas herramientas de la vivencia personal a las demás personas gracias a la radio. De modo que, dicho esto, María Camila, contemos un poco ese momento, esa historia y lo que han sido estos 2 años largos sin Juan Andrés. Hola Judith, hola Isidro, muchas gracias por esta invitación. Como lo dices tú, es un tema que no es fácil de tocar, pero sé que al exponer lo que he vivido voy a poder seguir ayudando a más personas que lo están necesitando. Como tú lo dices, Juan Andrés murió hoy precisamente hace 2 años y 3 meses por un accidente conmigo. Juan Andrés estaba en el parque del conjunto donde vivíamos y él estaba en el pasamanos, yo lo sostenía por la cintura y en un momento él se descolgó del pasamanos y el peso de él me gana. Juan Andrés se cae, se pega en su cabeza. El piso del parque no era concreto, sino es de ese pasto que es sintético. Juan Andrés se pega en su cabeza y pues había mucha gente. Ese día precisamente habían inaugurado el parque y como todas las mamás pues vieron, me dijeron: vaya, póngale agüita en su cabeza, no lo vaya a dejar dormir. Juan Andrés no quedó inconsciente. Juan Andrés obviamente en ese momento lloró
Y cuando yo iba subiendo al apartamento, Juan Andrés empezó a dormilarse. Y para resumirles, Juan Andrés fue llevado a una clínica, en una clínica donde también he querido que haya más empatía por parte de los médicos. La pediatra que recibió a Juan Andrés no creyó que Juan Andrés se había caído. Ella me preguntó varias veces si yo estaba segura que él se había caído y yo le decía que efectivamente sí. Juan Andrés en un momento hace una hiperextensión de su brazo derecho y empieza a convulsionar. En ese momento yo salgo a buscar ayuda de otro médico. Yo trabajo en un laboratorio farmacéutico, encontré a un médico que me conocía y le dije, por favor, ayuda a mi hijo. En ese momento entran muchos médicos, me dicen, hay que intubarlo, y esta es la última vez que yo veo a Juan Andrés con vida. De esto también he aprendido y también le he dicho al cuerpo médico, así como tuve una reunión después con la clínica, y es que nunca nieguen dejarse despedir de su ser querido, sea grande, chiquito, de mayor edad. Creo que todos necesitamos que en un momento tan frágil podamos darle un beso a este ser amado, decirle, aquí te esperamos, independiente de lo que suceda más adelante. Juan Andrés entra a cirugía a las 6 de la tarde y Juan Andrés muere por historia clínica a las 6:55 de la tarde. Algo muy curioso es que él nace y muere a la misma hora, a las 6:55 de la tarde. Ya pues ha sido un proceso bastante complejo, días fáciles, días no tan fáciles, pero hoy por hoy puedo decirle a las personas que han vivido esto es que podemos seguir. No es fácil. Siempre he creído que el duelo no es algo que se supera, el duelo es algo que se integra a la vida. Y creo que el amor, alguna vez Santiago Rojas, que ha sido la persona que me ha ayudado en este proceso, me decía, vas a poder salir por medio del amor, y así es. El amor por Juan Andrés ha crecido muchísimo más, así no lo pueda ver físicamente y no lo pueda tocar. No puedo explicar lo que se siente, pero el amor crece muchísimo más por él. Alguna vez me preguntaron, ¿se vuelve a sonreír? Sí, se vuelve a sonreír. Pero pues, lo que les digo, es como una cicatriz cuando se cae uno, cuando uno tiene una cirugía, siempre va a quedar. Siempre esta cicatriz va a ir con nosotros. Es un ser amado que nunca lo vamos a olvidar y siempre va a estar con nosotros. María Camila, en la búsqueda, ¿no?, de este programa, en la investigación, había una palabra que siempre salía y es resignificar la vida, ¿no? Y lo decía también usted ahora que habla de si se vuelve a sonreír. Para usted, ¿qué significa esto de resignificar la vida? ¿Y siente que después de la muerte de Juan Andrés lo ha podido hacer? Sí. He buscado un propósito y mi propósito de vida, y creo que es algo que tengo que cumplir, y es ayudar a niños que han sido abandonados por sus padres. En este proceso de duelo he podido llegar a una fundación a la cual he podido ayudar a estos niños. Detrás de mí hay mucha gente que ha conocido la historia de Juan Andrés, ha querido formar parte de esta ayuda. Juan Andrés me mandó este propósito y creo que cada uno debe buscar qué es lo mejor que puede llevar en el duelo y cómo lograr ese propósito de vida que se tiene. Hoy por hoy sé que tengo un propósito, es ayudar, es también poderle dar el mensaje al cuerpo médico que hay que ser un poco más empáticos. Las voces de los niños son las mamás, y los pediatras en este caso deben oír a los padres, deben oír qué es lo que está sucediendo, porque más que nadie uno conoce a su hijo. Para mí, puedo decirlo que aún sigue siendo eso muy doloroso. En el momento en que ella no me creyó, en el momento que no pude despedirme de Juan Andrés, creo que nada me va a devolver ese momento. No tengo la posibilidad de despedirme de él, pero creo que en este momento estoy en paz con él y con la pediatra que lo recibe. Hay algo que sería muy importante conocer para la audiencia, María Camila, y es cómo ha sido la actitud y el acompañamiento de su esposo y padre de Juan Andrés. Judith, yo creo que Martín me ha demostrado el amor más puro y sincero. Hay un estudio que dice que los padres que pierden a sus hijos, el 90% se separan, pero creo que en este momento, si las familias están pasando por esto, deben unirse más.
Martín fue una persona que nunca me preguntó qué había pasado, ni cómo sucedió, ni por qué lo dejaste caer, nunca hubo un reclamo, al contrario, siempre me dijo, sé quién fue la mamá que tuvo Juan Andrés y agradezco todo lo que hiciste por él. Creo que para las parejas debemos unirnos más, debemos escucharnos. No es fácil entender el duelo de cada persona porque cada persona vive un duelo diferente. Me explicaban, el duelo de una madre es interno porque tú llevaste a tu hijo 9 meses en tu vientre. El duelo del padre es externo. Puede ser que, por ejemplo, en mi caso, Martín no lloraba. Yo sí lloraba todos los días. Y yo le reclamaba, le decía, ¿a ti no te duele? Y me decía, a mí me duele igual que tú. Pero hoy entiendo que él, parte de su actitud era porque él sentía que tenía que darme apoyo a mí. Entonces pienso que tanto el hombre como la mujer debe complementarse y darse apoyo, porque los dos sufren de igual manera. Cada duelo es respetable, independiente que sea madre o sea padre o sea hermano, tío, abuelo. Todos tienen un duelo diferente y de igual manera hay que respetarlo y valorarlo. María Camila, por último, yo quisiera que dejáramos un mensaje a todas las personas que quizás en este momento se están enfrentando a la muerte de un familiar menor de edad o que quizás se están enfrentando a una situación similar a la que usted vivió hace 2 años. ¿Cuál sería ese mensaje que usted quisiera compartir con todos ellos? Yo quisiera compartir que si necesitan ayuda hay que buscarla. Hay que buscar ayuda de personas expertas que nos puedan guiar en el manejo del duelo, en entender un poco qué pasa más allá de la muerte, porque sé que hay cosas que pasan más allá de la muerte. Apoyarse en la familia, en los amigos. En mi caso me ayudó mucho escribir, aún todavía le escribo a Juan Andrés. Creo que eso es un método en que yo siento que mis palabras pueden llegar a él, y buscar el propósito de vida. Y ratificarles que sí se puede vivir y que todo lo que hagan, así sea pararse de la cama, es en honor a ellos, porque sé y conozco el esfuerzo que se hace por esto. Todo lo que hagan en su vida diaria, dedíquenselo a ese ser querido y todo lo que hagan sea en honor a ellos. María Camila, una vez más, gracias, 1000 gracias por haber querido estar con nosotros, por abrir esta puerta de su corazón, de su alma, de su familia, a nuestro programa En Familia, que después de la pausa va a tratar de llevar herramientas tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico e incluso legal sobre el afrontamiento de esta situación terrible de morir en la niñez. Muy amable. Judith, muchas gracias. Y a ti, Isidro, también muchas gracias por este espacio. Espero que con todos estos espacios que tenemos y las personas que estamos viviendo esto sea un privilegio para nosotros poder alimentarnos de toda esta ayuda. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía hablaremos de un método que nos conecta con nuestro bienestar interior. Y también aprenderemos herramientas que nos lleven a desarrollar la confianza y la autoconfianza para de esta manera poder optimizar todos nuestros procesos en la vida. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio. Más compañía. Tan solo quedan 3 fechas para finalizar la fase todos contra todos de la Liga Colombiana. ¡Golazo! Y todas las emociones de la disputa por estar en las finales las disfrutas en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Escucha este domingo 7 de mayo desde las 4 de la tarde Nacional Boyacá Chicó. Y desde las 6 de la tarde Millonarios Santa Fe. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. En 10 AM, hoy por hoy, buscamos entender las cosas que ocurren en nuestra cotidianidad
las noticias, la información, las discusiones, los temas que influyen en nuestra vida diaria. Cada mañana con Pascual Gaviria los esperamos para encontrar juntos respuestas, entender y explicar la realidad del país. Así es, 10 a.m. hoy por hoy. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Morir en la niñez, ese es nuestro tema de hoy. Un tema muy doloroso, pero que tenemos que conversar y conversarlo en familia. ¿Y quién mejor en este momento para ayudarnos a entender cómo se transita este momento que un médico pediatra dedicado a los cuidados paliativos pediátricos, el doctor Miguel Bayona, muy popular en Instagram como el doctor Barbuchas? Ya había estado con nosotros en familia y todo el que ha estado en familia quiere volver, porque esta es una familia bonita. Doctor Bayona, nos encanta que esté nuevamente con nosotros. Bienvenido. Hola Judith, un gusto a todos y sí, definitivamente feliz de estar acá de vuelta y acá pues atento a resolver cualquier duda que tengamos sobre este tema tan duro. Pues precisamente lo duro es eso, lo duro es que no hemos podido entender que no hay edad para morir, que siempre estamos diciendo es que lo lógico es que uno se muera después de haber vivido, de una larga vida, ojalá, y resulta que no es así. Nos tenemos que enfrentar a esa realidad de la muerte en momentos diferentes y tal vez una de las más difíciles es esa, la de ver morir un niño o una niña. ¿Cómo maneja un médico pediatra esa realidad tan dura? Yo recuerdo un amigo pediatra que me decía, yo me especialicé en pediatría porque es el área de la medicina en la cual yo puedo trabajar y ver cómo el niño se recupera. Y entonces necesito y veo como esta complacencia de ver que yo pude hacer algo y el niño se recupera. Y resulta que a veces no pasa, el niño va a morir. ¿Cómo lo viven ustedes desde la medicina? Pues sí, completamente de acuerdo, Judith. O sea, cuando uno lo piensa como papá, porque también soy papá, como médico, es difícil encontrarle sentido a algo tan duro como puede ser la muerte de un hijo, una hija, de un nieto, de un sobrino. Porque sí, lo que uno espera es que hayan pasado muchos años y hayamos vivido muchas cosas antes que afrontar esta situación tan difícil, pero sí, en mi día a día, trabajando en cuidado paliativo pediátrico, es lo que tengo que ver, ¿sí? A familias, acompañar a estas familias en este trance tan inimaginablemente doloroso que definitivamente estoy completamente seguro que lo mismo como papá y como médico, que puede ser probablemente lo peor que nos puede pasar, estar junto a nuestro hijo falleciendo o con una enfermedad crónica que sepamos que lo va a llevar a la muerte. Entonces, como médicos, en mi trabajo diario, yo diría que el trabajo más importante que hago es precisamente esa palabra tan bonita que es acompañar, ¿sí? Y es algo que probablemente en medicina nos enseñan poco, ¿sí? Estamos, como mencionabas antes, acostumbrados a eso, a siempre al resultado positivo, a curar, pero sí, definitivamente nuestro cuerpo es frágil, desde los niños también lo pueden ser, hay enfermedades que pueden ser muy duras, muy graves, inclusive también crónicas y dolorosas, y definitivamente el escenario de la muerte se presenta para estos niños y es posible. Entonces, como médico, principalmente lo que hago es acompañar a estas familias, estar allí con ellos, dedicarles el tiempo que necesitan, ser muy empático, ser muy compasivo. Y muchas veces como médico pensamos, bueno, es que no sé ni siquiera qué decir en esta situación, pero muchas veces definitivamente no se trata de lo que decimos, sino de estar allí presente y sobre todo de escuchar a estas familias en este proceso de duelo y en este proceso tan doloroso que es esa situación de llegar a un punto en que nuestro hijo pueda morir o haya muerto. Doctor Miguel, yo incluso le he escuchado un término que es humanización de la medicina. ¿Qué tanto esa humanización puede ayudar en un proceso tan difícil como este, ¿no? Como decía usted, a veces no hay palabras, incluso cuando uno se enfrenta a una situación así, en allegados tampoco tiene palabras, pero ¿qué tanto esta humanización puede marcar de pronto la vida de las personas o puede ayudarles a entender un poco mejor este proceso? Sí, Ciro, la humanización es fundamental,
¿sí? O sea, son hasta inclusive absurdo pensar en que tengamos que reforzar la humanización en medicina o en los servicios de salud, cuando es difícil pensar en que hay algo más necesario o humano que la atención médica, pero sí se ha ido desgastando, digamos, esa misma compasión y ese trato humano con nuestros pacientes, y la humanización, digamos, ha sido poco a poco ese camino que se ha ido abriendo, teniendo en cuenta que la humanización precisamente es buscar una mejor atención y buscar un mayor cuidado de nuestros pacientes. Entonces, en cuidados paliativos surge también como una herramienta fundamental en esa humanización, porque lo que buscamos en cuidados paliativos pediátricos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y aliviarle ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, en situación de muerte, en situación del fallecimiento de un hijo o de un familiar menor de edad, el cuidado paliativo se acerca y permite mejorar esa atención y tener ese mayor cuidado. ¿Por qué es tan bueno el cuidado paliativo también? Porque, digamos, el cuidado paliativo no es solamente el médico, sino que en cuidado paliativo entendemos que como seres humanos no solo importa, digamos, el signo y el síntoma y el dolor y la enfermedad, sino entender que los seres humanos también tenemos un aspecto espiritual, psicológico, social. Entonces, en cuidados paliativos somos equipos, donde está el médico, pero también está la enfermera, está el psicólogo, está el trabajador social, está inclusive el asesor espiritual, y vemos a este individuo, a esta persona, a este padre en dolor, desde todas estas perspectivas, ¿sí? Y lo otro bonito del cuidado paliativo es que no solo nuestro trabajo no termina cuando el niño fallece, sino que entendemos que esta familia que ha tenido esta pérdida tan grave empieza, inclusive desde antes, a padecer algo tan grave y tan duro como es el duelo, ¿sí? La pérdida, el vacío que se crean estas personas por la pérdida de su hijo. Entonces, en cuidados paliativos vamos a hacer ese acompañamiento con todo este equipo, desde antes del fallecimiento, a veces inclusive desde el diagnóstico, hasta meses o años después, donde vamos a afrontar ese duelo con esta familia. Doctor Bayona, quizás la última pregunta sea la más difícil, y es que de pronto con la familia, con adultos, sea más fácil ir afrontando el proceso de duelo, pero se afronta también con el niño. Estoy hablando del niño que ya comprende la situación que está viviendo, que está comprendiendo que su vida se va a terminar a pesar de estar tan chico. ¿Eso cómo se maneja? Pues te cuento, Judith, que digamos ya son casi 5 años que llevo trabajando en cuidado paliativo pediátrico, y probablemente esa respuesta también sorprenda bastante, pero yo diría que los niños muchas veces asumen mucho mejor esta realidad y estas situaciones de muerte que los mismos adultos, sobre todo porque, digamos, dentro de nosotros los adultos, siempre el tema de la muerte y de las enfermedades crónicas, del cáncer, han sido temas tabú, temas que precisamente desde niños nos han dicho que son temas que no se pueden tocar, no podemos ir al cementerio, no podemos acompañar todos los procesos de duelo que se pueden vivir dentro de la familia. Entonces, la muerte es algo secreto, algo tabú, algo que no se puede mencionar, y por eso crecemos con ese miedo y no queremos afrontarlo. En cambio, los niños siempre quieren saber, quieren conocer, ven el proceso de muerte muchas veces con mucha más naturalidad, adquieren una madurez increíble cuando tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, y puedes hablar con ellos con estos temas con total libertad. Entonces, definitivamente, con todo lo duro que es este proceso, con los niños a veces puedo llegar a tener conversaciones más tranquilas, y ellos pueden inclusive llegar a hablar sobre decisiones acerca de su vida, con quién quieren estar, dónde quieren estar, que ya quieren estar en su casa, con su perro, con su familia, y se puede hablar de estos temas, como te digo, hasta cierto punto mucho más fácil que lo que puede ser con nosotros, con los adultos. Entonces siempre también es la invitación a las familias a que, con todo lo duro que pueden ser estos procesos, no subestimemos a los niños, que muchas veces no queremos contarles, pensar que el proceso se va a acelerar o va a ser más difícil. Eso es falso. Sí, los niños tienen derecho, así como un anciano o un adulto tiene derecho a conocer su diagnóstico, los niños también tienen derecho a conocer sobre su enfermedad, sobre qué sigue con ellos, qué tratamiento sigue, y por supuesto, cuando ya la muerte está más cerca, poder ellos conocer y tomar sus decisiones acerca de lo que va a tener ellos en su vida hasta el último momento de sus días. Pues precisamente, doctor Bayona, la entrevista que sigue en este segmento de En Familia va a tocar ese tema, de cómo los propios niños y niñas enfrentan ese momento, el momento de la muerte. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y por habernos
hecho sentir algo tan importante como es el respeto por los derechos de los niños y las niñas, el respeto por ser un sujeto de derechos. Y yo no me canso de subrayarlo precisamente porque he visto a lo largo de la experiencia en este programa que es algo que decimos y decimos y decimos, pero no practicamos. Y usted nos está demostrando que sí se practica y que sí se puede tener en cuenta que los niños son eso, sujetos de derechos. Gracias, doctor Bayona, por estar con nosotros. Gracias, Judith, gracias, Isidro, y acá siempre dispuesto a hablar de esos temas tan importantes, y muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Cuando hablamos de morir en la niñez, hay un tema que es, yo diría que casi tabú, aun cuando últimamente se han ido abriendo las fronteras para entender la muerte de otra manera, para encararla, para mirarla de frente, para no temerle, porque es algo que definitivamente todos vamos a enfrentar. Pero cuando se trata de un niño, de una niña, la cosa se complica. Por esa razón, nos complace muchísimo que quiera acompañarlos en el programa de hoy Mónica Giraldo, que es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, psicóloga, magíster en psicología clínica. Obviamente, desde ese cargo ha acompañado a familias en proceso de duelo. Mónica, gracias por estar con nosotros nuevamente en Familia. Y lo primero sería eso. ¿Cómo hacemos para entender que los niños también tienen derecho a una muerte digna? ¿Es así? Judith, primero muchas gracias a ti y a todos por la invitación, un especial saludo como a toda la audiencia. Y bueno, ya llegando a tu pregunta, efectivamente, creo que lo primero que tenemos que entender como sociedad es que la muerte como palabra y como concepto no tiene edad. Siempre hemos asociado la palabra muerte más fácilmente con la vejez o con cierta edad o ciertas patologías. Pero en realidad la muerte es un hecho natural que nos va a ocurrir a cualquiera de nosotros a partir de que nacemos. Y en ese orden de ideas, efectivamente, los niños no están libres de enfrentarse a la muerte, a un proceso de final de vida, y con mayor razón sí lo van a vivir porque fue las circunstancias que les tocó por una condición de salud, por una patología, por un accidente. Pues deberíamos darles las garantías para que puedan tener una muerte que sea tranquila, que sea amorosa, que sea acorde a lo que para ellos significa dignidad o no. Pero Mónica, tal vez la dificultad estriba en que si para muchas personas todavía es incomprensible eso de expresar su voluntad de una muerte digna y expresar la voluntad de no querer, por ejemplo, cuidados excesivos a la hora de morir, y ser conectado a máquinas que prolongan la existencia, etcétera. Todo lo que los adultos podemos hoy en día, gracias a la legislación que tenemos, al avance jurisprudencial, a lo que ha hecho también el gobierno, hay que reconocerlo, podemos decirlo los adultos, no pueden expresarlo los niños, porque jurídicamente no tienen la capacidad para hacerlo. Pueden hacerlo los padres. ¿Qué es lo que establece realmente la legislación en materia de muerte digna para menores de edad? Bueno, yo creo que ahí efectivamente hay un mundo para conocer y de reconocer. Es decir, los menores de edad igual tienen capacidad de expresión en ciertos momentos de la vida y en ciertos rangos de edades. Entonces, el hecho de que sean niños no los convierte en incapaces de expresar su voluntad. Efectivamente, y acá qué es lo que dice la norma, a los 0 a los 6 años, ningún niño puede expresar su voluntad, pues porque no tiene la capacidad o razonamiento suficiente para entender lo que significa muerte, finitud, irreversibilidad, y en ese caso son los padres los encargados de tomar decisiones.
Y estas decisiones siempre van a estar encaminadas más hacia un enfoque de muerte digna en el campo de los cuidados paliativos, es decir, no realizar ninguna medida extrema, dar todo el confort y soporte para cuidar el dolor, para estar acompañado, pero no prolongar la vida de manera innecesaria si no hay expectativa de recuperación. A partir de los 6 años, dice la ley, que el niño o el menor podría expresar su voluntad, sus deseos en relación con una muerte digna, es decir, rechazar tratamientos, incluso decir si quiere o no anticipar su muerte por medio de la eutanasia. ¿Cuáles son las salvedades que hace la norma? Siempre, a partir de los 6 años, si esta voluntad es expresa, debe haber una valoración por psiquiatría que verifique que el menor entiende lo que está pidiendo. De los 6 a los 12 años la solicitud siempre debe venir acompañada de los padres, es decir, si bien la debe hacer el menor, los papás deben estar de acuerdo con esta decisión y apoyarla y soportarla. Y a partir de los 12 años el menor la puede hacer con o sin aprobación de los padres, siempre y cuando se compruebe la capacidad mental del menor. Que es importante acá, y es hacer un paréntesis, y es que seguramente todos nuestros oyentes están diciendo, pero ¿cómo un niño de 6 años va a ser capaz de pedir la eutanasia o decir que entiende la muerte? Claramente, todos en nuestro contexto normal no lo vemos, porque un niño seguramente en un desarrollo habitual, en un contexto de salud, amoroso, no va a entender los conceptos de muerte y de finalidad de manera clara. Sin embargo, cuando un niño se enfrenta a una situación vital, y no solo estoy hablando de una enfermedad, puede ser una tragedia familiar, puede ser una catástrofe, es decir, situaciones que lo confrontan consigo mismo, hacen un proceso de maduración mucho más rápido, y esto hace que efectivamente en este proceso de maduración mental sean capaces de tomar estas decisiones de una manera totalmente coherente y racional. Entonces lo que siempre hay que pensar es que estas decisiones son tomadas en un contexto de enfermedad donde el niño ya ha vivido ciertas experiencias que le permiten hacer esta toma de decisiones. Doctora Mónica, en cuanto a el acompañamiento que se hace a las familias que pasan por esta situación, ¿nos puede hablar un poco de ese tema? Claro que sí, yo creo que, y siempre lo he hablado, cuando uno habla de acompañar una decisión de muerte digna, pues si bien acompaña al paciente, también hay que acompañar a la familia, pues cuando hablamos de una muerte digna o un final de vida en niños y adolescentes, con mayor razón hay que hacer un acompañamiento integral. Entonces, si bien la ley de cuidados paliativos tiene contemplado que dentro del sistema de salud se les brinde a las familias acompañamiento por psicología, por trabajo social, acompañamiento por consejería espiritual, también es válido que las familias busquen apoyo en otras organizaciones, en asociaciones de pacientes. Nosotros como Fundación Pro Derecho Morir Dignamente brindamos acompañamiento psicológico a las familias para poder entender este proceso al que se están encontrando frente al final de la vida y hacer eso que en psicología podemos llamar duelo anticipatorio o incluso un duelo post-mortem una vez el menor ha fallecido. Pero lo más importante en todo este proceso es entender que el final de la vida del menor, si bien puede partir muchas veces desde una decisión de la autonomía, al final es un impacto en todo el sistema y se debería acompañar el sistema completo. No solo es decidir si yo quiero o no un tratamiento, si yo quiero o no adelantar mi muerte, sino poder entender que la dignidad va más allá de una decisión médica y es acompañar esos procesos de despedida, entender el menor en dónde quiere pasar ese último tiempo, cuáles son esos deseos o esos sueños que quisiera cumplir, la mamá o los papás donde se sienten más cómodos cuidando a sus hijos, qué necesidades tienen que podrían hacer mucho más ameno este proceso de despedida, es decir, qué cargas yo les puedo quitar para que se centren su atención solo en despedir a su hijo. Y todo eso hace parte del proceso de una muerte digna, entender todos esos factores que hay en relación de la muerte y que dentro del sistema algunos se pueden cubrir, otros no, y para eso existen fundaciones, asociaciones de pacientes que están ahí para hacer de soporte a estas familias. Pues doctora Mónica Giraldo, muchas gracias de verdad. Como siempre es muy esclarecedora esta participación suya en Familia porque nos deja claros muchos aspectos. Yo quiero destacar 2 fundamentales. Uno, que en este terreno se concreta ese postulado de que los niños son sujetos de derechos. Es algo que viene desde hace mucho tiempo, desde que existe el Código de Infancia y Adolescencia, pero que en la realidad no se ha practicado. Siempre se sigue pensando que son los padres los que deciden sin tomar en cuenta la voluntad de los niños y las niñas. Esa es la primera cosa. Y el segundo elemento muy importante es que cada caso
Cada niño, cada niña, cada familia es un mundo y por eso hay que reconocerlo y tratarlo de esa manera individual. Mónica, gracias de nuevo por haber estado con nosotros en Familia. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia en Familia. Bueno, es hora para nosotros de la pausa y al regreso vamos a profundizar con otra psicóloga esa parte en qué consiste realmente ese acompañamiento y qué tan posible es superar un duelo como este que estamos tratando hoy, morir en la niñez. Ya regresamos. Los deportes en Caracol Radio. 11:40 en la mañana, un ciclista local ganó la segunda etapa del Giro de Italia con protagonismo colombiano. Tatiana Rodríguez. Eduard, el italiano del Bahrein Victorious, Jonathan Milan, ganó la segunda etapa de la competencia con un embalaje de potencia en San Salvo. El colombiano Fernando Gaviria fue séptimo en la fracción y Remco Evenepoel sigue siendo el líder de la carrera. La tercera fracción se disputará sobre 216 kilómetros y tendrá 2 premios de montaña. Perfecto, Tatiana. En el fútbol internacional a esta hora, minuto 48, Newcastle cae en casa, 0-1 frente al Arsenal, que sigue segundo en la Liga Premier de Inglaterra. En Italia ya jugamos el minuto 38, el campeón Napoli iguala en casa 0-0 con la Fiorentina. Y en Colombia esta tarde clásico, después de las 6:20, en el Campín de Bogotá, Millonarios recibirá al Independiente Santa Fe. El equipo rojo, Andrés Díaz. Eduardo, con las principales bajas del defensor central Kevin Mantilla y el volante Johan Torres, que se sumaron a la concentración de la Selección Colombia de Fútbol Sub-20, Santa Fe buscará una victoria hoy ante Millonarios, que le permita afianzarse en el grupo de los 8, luego de una semana dura en la que cayó en Copa Sudamericana. Sobre el tema físico por los viajes y los partidos seguidos, Harold Rivera, técnico de Santa Fe, aseguró. Nosotros hablamos con los jugadores de que descansen, duerman bien, coman bien. La idea es que darles el descanso adecuado para que ellos puedan llegar totalmente, porque esto estresa. Es estar jugando, el estar viajando, el estar concentrado también. Santa Fe llega a este partido con Millonarios con 16 partidos disputados y 23 puntos, que lo tienen en la octava casilla de la tabla de posiciones. La jornada 18 se reanudará a las 2 de la tarde con el partido Pereira-Medellín. Mauricio Gómez. Eduard, el actual campeón de Colombia, Deportivo Pereira, resignó toda posibilidad de acceder al grupo de los 8, por lo que será desde hoy, cuando reciba la visita del Deportivo Independiente Medellín, juez de varios equipos que buscan clasificar a los cuadrangulares. Una de las figuras matecañas, el lateral Jimmer Fori, expresa que pese a la eliminación, el equipo debe darlo todo ante el Medellín. Sí, hay algo que tenemos muy claro y es de que para nosotros todos los partidos son como un clásico. O sea, donde vamos, a la plaza que vayamos, vamos y competimos. El defensor Carlos Ramírez, ausente por lesión, y el volante Johnny Vázquez, quien reaparece en Liga después de 4 partidos, serán las novedades del equipo que dirige el técnico Alejandro Restrepo. El Bar Caracol es único. Único porque siempre te entrega información de primera voz, con los personajes que son noticia. Porque nuestros panelistas te entregan sus conceptos con base en su experiencia, con base en lo que han vivido. Porque encuentras compañía y entretenimiento. Y porque el Bar Caracol está en todas partes. El Bar Caracol, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. La Luciérnaga. En días de tanta convulsión y movimientos políticos, la mejor forma de entender lo que sucede en el país es con la mezcla extraña de realidad y ficción de La Luciérnaga de Caracol Radio. Y en general los 7 ministros se van por razones eminentemente políticas, nada que ver con el desempeño de cada uno de ellos. Si por estos días buscan qué invertir, nosotros lo asesoramos. Bienvenidos a su portal Amazon. No se pierda la promoción online del día. Es una inigualable motocicleta. Todos los contribuyentes colombianos la van a necesitar para no llegar tarde a pagarle a la DIAN la cascada de impuestos de este año. Y aunque a veces nos quedan dudas y no sabemos si lo logramos, queremos que sus tardes terminen siempre con humor y alegría. ¿Qué es ese beso tan seco? Por ejemplo, vea a ese señor como besa a la señora, vea. Ah, pero es que él la está despidiendo. La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas.
En Caracol Radio, queremos que estés informado en todo momento. Esta unidad, que es una dependencia del Ministerio de Educación, indicó que... Josep Borrell, representante de la Unión Europea, agradece... Nuestro servicio informativo te lleva a través de la radio, oportunamente, todo lo que necesitas saber. Preocupación en el sector empresarial y de comercio del departamento del Valle del Cauca. Desde diferentes lugares de Colombia y el mundo. Tras su paso por Portugal, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula... Y a través de nuestras plataformas digitales tienes información al instante. En Twitter sigue la cuenta @ultimahoracr. Activa las notificaciones y entérate de las noticias más importantes en el momento que suceden. @ultimahoracr. Caracol Radio. Más compañía. En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pide... Bueno, como lo decíamos antes de la pausa, este cierre de En Familia es para profundizar hoy en el abordaje psicológico que debe tener un duelo como estos. Yo no sé si me equivoco, Isidro, pero yo creo que este es el duelo más duro que un ser humano puede enfrentar, porque uno está como preparado para que se mueran los padres. Uno dice, ya vivieron, ya terminaron su tarea y es como lógico que se vayan. Pero cuando le dicen a uno que va a morir un niño, una niña, que va a morir un hijo, una hija, es algo muy duro cuando se puede uno preparar, si es que se puede preparar para eso. Y mucho más aún cuando se trata de un accidente, como fue el caso que comentamos al comenzar el programa. De modo que por eso me parece tan importante que este cierre corra a cargo de María Fernanda Viteri, que es psicóloga, psicoterapeuta de duelo, consultora en educación, pero que además ha sacado estas herramientas que nos va a compartir ahora de su propia experiencia, porque ella perdió a su hija como consecuencia de una meningitis y la perdió en la primera infancia, y seguramente todo ese trabajo que tuvo que hacer personal le ha permitido ahora compartirlo con los demás. ¿Es así, doctora María Fernanda? Bienvenida a En Familia. Judith, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, así es, justamente la experiencia que tuve que vivir fue la que me ayudó a encontrar unas herramientas propias y también poderlas compartir y acompañar a otras personas que están pasando por el mismo dolor. Yo quisiera de pronto que hiciéramos este segmento, Isidro, con las frases que uno escucha decir a la gente cuando una persona pierde un hijo o una hija en esa infancia, bien sea primera infancia, bien sea en adolescencia, es decir, cuando se pierde un hijo o una hija. Escucha uno decir, por ejemplo, doctora María Fernanda, no, qué cosa tan horrible, es que eso contraviene la ley natural, ¿cómo se va a morir primero el hijo que el padre? Eso no puede ser, y como que es tal vez de los duelos más difíciles de aceptar, ¿me equivoco? Así es, yo creo que es uno de los duelos más duros porque es que además no solamente está la pérdida como tal de ese ser tan importante para la vida, sino también la pérdida de lo que estaba por venir, ¿no? Es decir, toda la proyección que habíamos hecho con nuestros hijos para futuro. Entonces le hacemos como el duelo a las dos cosas, ¿no? Por eso es tan doloroso, tan complicado poder asumir esta pérdida. Doctora, en esa misma línea, a veces cuando nos enfrentamos, digamos, a la muerte de una persona menor de edad y nos acercamos a dar el pésame o, bueno, lo que sea, esas palabras para tratar de reconfortar, utilizamos también, le faltó mucho por vivir, no cumplió tal cosa, no hizo esto. Quizás el aferrarnos a la idea de que este menor de edad no cumplió las expectativas que esperábamos, ¿puede hacer que ese duelo sea aún más largo? ¿Puede extender el duelo? Claro que sí, esas frases que a veces dicen las personas sin querer, porque realmente ninguno en realidad estamos como preparados para la muerte, ni para la de otros, ni para la propia, ni mucho menos para cuando sucede con los menores.
son frases que pueden ser doler a la persona que está viviendo el duelo y que sí sería mejor no decirlas, ¿no? Es preferible acompañar solamente, acompañar en el dolor, pero no decir estas frases que efectivamente agrandan lo que se está sintiendo. Incluso hay frases que a mí me la dijeron y se la dicen a muchos papás y mamás que perdemos a nuestros hijos, y es: qué alegría, ahora tienes un angelito en el cielo. Y entonces decimos, bueno, o escuchaba a una mamá que perdió a su hijo y decía, bueno, yo prefiero tener a un diablito en la tierra y no un angelito en el cielo, ¿no? Porque en ese momento lo único que queremos es tener a nuestros hijos acá. Y frente a lo que tú estás diciendo, Isidro, sí, efectivamente, creo que es importante comprender que todos los seres venimos a este mundo a cumplir, digamos, una labor, una misión, y cuando es el momento de morir, es ese momento de morir, digamos, no había más por vivir, no había más cosas que hacer, simplemente a cada uno nos corresponde irnos en ese momento. Y ahí es tan importante el podernos conectar con toda esta dimensión que es la espiritualidad y la trascendencia, porque una vez comprendemos que no todo se acaba aquí en este mundo, entonces podemos realmente comenzar a sanar y a comprender esto que es incomprensible, pero realmente poderlo trabajar desde lo más profundo de nuestro ser. Pasando de lo que se le dice a la persona que está viviendo el duelo, a lo que se comenta a la espalda, es decir, una vez se da el pésame, uno vuelve la espalda y en los corrillos escucha uno decir: esta pena no se supera nunca. Un padre y una madre no pueden nunca superar el dolor por la pérdida de un hijo. Usted que lo vivió, ¿se puede superar el dolor? ¿Cómo se trabaja ese duelo para lograr que la vida sea llevadera no solamente, sino que recupere el sentido después de una pena tan grande? Bueno, yo puedo decir que sí nos podemos recuperar de una pérdida tan grande, siempre y cuando busquemos ayuda y hagamos todo lo necesario para trabajar en nuestro duelo. Muchas veces nos dicen que el tiempo lo cura todo, pero realmente el tiempo por sí solo no hace nada. Tenemos que buscar ya sea ayuda terapéutica, ayuda espiritual, ayuda de un grupo de apoyo, pero siempre estar rodeados de una red de apoyo que nos permita realmente afrontar estos momentos tan complejos que sí requieren ese proceso de darse cuenta, reconocer lo que se está viviendo, reconocer las emociones, gestionar esas emociones y estar acompañados en ese proceso y resignificar la vida. Creo que es muy importante poder comprender que la vida no termina allí, que la vida comienza con un proceso de aprendizaje, porque el duelo es un camino de aprendizaje que nos va permitiendo acercarnos a otras experiencias que no pensamos que íbamos a vivir. Así que sí nos podemos recuperar, sí tenemos todas las herramientas para hacerlo, y todos los seres humanos tenemos esa capacidad de sobreponernos a estos dolores tan grandes y a esta pérdida especialmente tan trascendental como es la pérdida de un hijo. Siempre tenemos las herramientas para hacerlo. Doctora, ¿qué tiempo sería prudente o qué emociones son prudentes? Digamos, una persona que esté viviendo un duelo, y ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pues es normal que al principio esté triste, es normal que al principio tenga de pronto incluso hasta unos síntomas asociados a depresión. ¿En qué momento ya deberíamos como tomar cartas en el asunto? ¿En qué momento quizás este duelo ya se está convirtiendo en algo mucho más fuerte, patológico, o algo que las personas no están sabiendo sobrellevar? Pues mira, Isidro, esto es muy relativo, ¿no? Cada persona tiene un proceso y un tiempo diferentes, ¿no? De acuerdo como a la historia de vida, a cómo se hayan vivido también otros duelos anteriores. Entonces el tiempo de recuperación es diferente en cada persona. No obstante, cuando ya ha pasado más de 4 meses, más de 5 meses, y la persona no ha buscado ayuda, digamos, no ha querido salir de su casa, está encerrada, ya ha entrado en una tristeza profunda que se puede convertir en depresión, pues ahí sí estaríamos como pensando en que puede ser un duelo patológico, un duelo que necesita ser atendido de manera urgente y que efectivamente necesita la ayuda de otras personas para poder salir. Digamos que no siempre la persona tiene como esas herramientas internas disponibles, digamos, esos factores de protección a lo largo de la vida que le permitan decir, listo, ya estoy preparada para recibir ayuda, o voy a ir a buscar un terapeuta, o voy a ir a buscar una ayuda espiritual. Y en ese caso, las personas que nos rodean, la red de apoyo más cercana, tiene que estar muy pendiente para ayudarle a esa persona a salir de esa tristeza profunda en la que se encuentra.
Subrayemos aquí dos cosas fundamentales que ha dicho la doctora, y es que el tiempo no lo cura todo. Esa es una frase hecha que la repetimos y la repetimos. Necesitamos tiempo y algo más. El acompañamiento, la búsqueda de ayuda, unos procesos especiales. Pero quiero profundizar un poquito en eso, porque también puede existir la tendencia, doctora María Fernanda, a querer salir de la pena buscando como unas alegrías falsas, como buscando un disfraz, una nueva máscara con la cual salir al mundo y decir ya, yo ya superé esto, todo bien, vamos es para adelante, aquí no ha pasado nada, así lo quería Dios, yo ya lo acepté, y en el fondo no lo ha aceptado. ¿Le ha tocado manejar ese tipo de situaciones? Así es, y especialmente, teniendo en cuenta como nuestra cultura en cuanto a los roles de género, resulta que a muchas veces le sucede, especialmente a los padres, que se dedican mucho a trabajar, digamos, como que ocultan su dolor en el trabajo y entonces dedican mucho más tiempo a trabajar y no atienden realmente el estado emocional en el que están. Entonces prefieren como ocultar ese dolor a través de eso. Igualmente, lo que puede suceder es que podemos retrasar el asumir el duelo, ¿no? Y hay muchas personas también les sucede esa situación, y es que prefiero no afrontarlo en este momento, entonces lo niego, no lo vivo, lo oculto con otras experiencias, y sí puede suceder lo que tú dices, Judith, y es el pensar que con experiencias, no sé, con momentos de alegría o de euforia o de estar como en otra situación que no nos conecte con el dolor, ya lo estamos superando, y realmente no es así. Entonces la recomendación es siempre asumamos lo que nos está pasando, así sea difícil, es mucho mejor hacerse cargo de las emociones que tenemos en el momento que estamos viviendo el duelo, y después sí ya poder tomar decisiones y continuar con el proyecto de vida que deseen. Muy amable, doctora María Fernanda Viteri, por habernos acompañado hoy en familia, por habernos hecho tantas precisiones importantísimas en un tema que sabíamos que era muy doloroso llevar al aire, pero teníamos ese compromiso. Es un compromiso con nuestros oyentes de abordar los temas difíciles. Aquí no hablamos solamente de cosas agradables, deliciosas, de la vida bonita, de cómo mejorar esta vida, sino de cómo enfrentar las cosas duras de la vida. De modo que ha sido muy grato contar con su presencia. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, y siempre tener en cuenta que tenemos la capacidad de elegir y de escoger el horizonte esperanzador frente a un dolor y una pérdida tan importante como es la pérdida de un hijo. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de esta emisión, de un programa que sabíamos que era complicado de poner en el aire, pero lo hemos logrado, y creo que ha sido muy importante tener toda esta guía que hemos logrado de los personajes que han participado en el programa de hoy. Y obviamente ya en el cierre no puedo dejar de preguntar, Isidro, ¿cómo vamos con la promesa que hicimos en el programa del Día del Idioma, el programa que se hizo con los libros lanzados en la Feria del Libro? Les prometimos a nuestros oyentes que hicieran comentarios sobre el programa, que teníamos libros para ellos. Usted tiene esa lista y creo que es hora de hacerlo saber. Judith, aquí le tengo la lista, vamos a nombrar a las personas que resultaron ganadoras de estos libros. Cabe recalcar que esto fue un sorteo, toda vez que los mensajes que todos nuestros oyentes nos enviaron de verdad que nos alegran. Hay quienes propusieron temas, hay quienes hablaron de este programa en especial, y siempre con unos muy buenos aportes. En este caso quiero mencionar a Eduard Leal, Stephanie Burgos, Ángela María Mejía y Rocío Flores de Cantor, quienes digamos que en este momento resultaron ganadores de estos libros que estábamos rifando. Bueno, ya les llegarán entonces a sus respectivos hogares. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y como siempre la invitación en el cierre es a quedarse aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía hablaremos de un método que nos conecta con nuestro bienestar interior, y también aprenderemos herramientas que nos lleven a desarrollar la confianza y